Bueno, bien, buenas tardes. Vamos a comenzar en esta oportunidad la clase de lengua. En esta oportunidad vamos a hablar del verbo ya como quinta categoría gramatical. Si usted se recuerda, nosotros hemos estudiado 4 categorías gramaticales, que sería el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y los pronombres. Ahora vamos a comenzar a estudiar referente a lo que son, pues, los verbos. No es una categoría nueva en sí, sino que viene a complementar lo que nosotros, bueno, como hablantes del español manejamos, ¿verdad? Entonces, no se vaya a preocupar, sí le voy a pedir que esté atento, ¿verdad? Porque eso sí es bastante importante. Entonces, vamos a escuchar en estos momentos el capítulo número 8 de La ciudad de los peces. Por si usted lo tiene ahí a la mano, pues va siguiendo la lectura, también mucho mejor. Octavo. Alejandra, la ruta del descenso. Por la tarde fue a la casa de estudiantes en busca de Ernesto. Muchos de los compañeros de este se sorprendieron de que él tuviera una visita. Lo sorprendió más que fuese una chica. Una un poco desarreglada, pero muy bonita. Todos sabían que él prácticamente no hablaba con nadie. Pese al poco tiempo que llevaba en la casa de estudiantes, ya tenía fama de solitario, también de gruñón. Alejandra tomó asiento en la sala. Ernesto bajó las gradas con el cabello alborotado y la vio detenidamente. Ella le sonrió. Uno de los encargados de la casa de estudiantes le dijo a Ernesto que también podía atenderla en el comedor o en el patio. Como ya se dijo, los dueños de la casa preferían que los estudiantes recibieran a sus visitas en la sala, pero el administrador tenía el encargo de la madre de darle espacio a su hijo. Ernesto no lo sabía. Alejandra lo siguió sin saber bien a dónde. Dentro, la luz era muy tenue. Siguieron por un pasillo amarillo que los condujo afuera, donde la claridad les lastimó los ojos. En el patio había estatuas de peces. Ya afuera, el administrador los vio sentarse en una banca delante de unos arbustos. Ninguno de los dos se atrevía a iniciar la conversación. También hay que recordar que Ernesto había decidido alejarse de cualquier persona. Además, apenas conocía a sus compañeros, y con ella apenas se habían visto en 2 ocasiones. Alejandra rompió el silencio, dijo unas palabras sueltas y notó que Ernesto deseaba que fuera al grano. No tuvo más opción que hacerlo. Se dio cuenta de que él no estaba de buen humor. «Quiero que me ayudes a que los ríos vuelvan a flotar». «Ajá», le respondió Ernesto creyendo que era una broma y le sonrió. «Es en serio, descubrí esto entre las cosas viejas de la casa. Creo que eran de mi bisabuelo». Alejandra extendió unos pliegos mohosos. Parecían pergaminos. Sin duda, eran los planos de una construcción. Ella notó que Ernesto tuvo una reacción de sorpresa y de pánico. Pero el muchacho finalmente recuperó el aplomo y habló. «Me parece que son una buena falsificación». «No, no son una falsificación, son los planos reales, aunque no sé si los originales, de las tuberías del centro de la ciudad. Si bajamos a ellas posiblemente lleguemos a los ríos subterráneos y descubramos por qué ya no salen a la superficie ni flotan». El sol pegó en el rostro de ambos luego de escabullirse por una nube. El viento sopló. A Ernesto le pareció que no era una mala idea, más por la aventura que por descubrir los ríos subterráneos. Lo malo era que no deseaba estar con Alejandra. Le parecía inútil tenerla de compañera en una misión así. Lo mejor era hacerlo solo, pensó. Él se consideraba fuerte y ágil. Si lo hacía solo, no tendría que preocuparse más que por sí mismo. Ernesto no tenía idea de lo que estaba por enfrentar. Alejandra le sonrió de nuevo, pero él no quitó su vista del plano. Descubrió que la entrada a las tuberías estaba en el Parque Cardumen, justo enfrente de la casa de estudiantes. Era una suerte vivir en una de las zonas más antiguas, aunque más deterioradas, de la ciudad. Memorizó cada detalle del plano que pudo y se lo devolvió. «No me interesa. Me parece tonto», le dijo. «¿Qué?», dijo ella con el corazón agrietándosele.
Sí, creo que este plano es un fraude. Además, no creo que así se resuelva algo. Lo que quieres hacer es ridículo, respondió él en tono desafiante. ¿Hablas en serio? Preguntó ella un poco acongojada. Claro que es en serio, dijo él, y soltó una risa burlona. Bueno, por lo que hablamos hace días creí que te interesaría. Creo que me equivoqué. Pensé que eras diferente, dijo Alejandra, y sin decir más, se marchó con los ojos húmedos. Bueno, muy bien. Ahí terminamos entonces el capítulo 8. ¿Algún comentario que tengamos para este capítulo? ¿Cómo vemos la actitud de Ernesto? Machista. Muy bien, ¿qué más? Mal. Mal, ¿verdad? Egoísta. Muy bien, sí, porque como vemos, a ver, las intenciones de Alejandra, ¿cómo las ven ustedes? Buenas. Buena, ¿verdad? Normal. Está queriendo entablar una amistad con él y le está haciendo partícipe de lo que a él le inquieta y le está compartiendo esa información que se ha encontrado. Bueno, ahí vamos a después continuar leyendo los que nos quedamos a refuerzo, ¿verdad? Y los que no, pues ustedes por su cuenta lo leen, no hay ningún problema. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar, vamos a hablar del verbo y en este caso pues nosotros vamos a, este es nuestro indicador, ¿verdad? Caracteriza con precisión el verbo enfatizando los principales rasgos morfológicos y semánticos que lo diferencian de las demás clases de palabras. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de un poquito de estos juegos salvadoreños. Nosotros hemos jugado con estos artefactos, con estos juguetes, con estos jacks. ¿O solo yo he jugado jacks? Yo nunca aprendí a jugar. Mi abuela me decía cómo jugar, pero no le entendía nunca. Vaya, ya tenemos un reto con Isabela. No, pero es bien emocionante jugar esto. ¿Quién más puede? Vamos a ver. Ya aprender, no me preocupes. Yo no dije así primera cosa. Hola. Esto es bien importante, ¿verdad? Porque pues nosotros estaríamos rescatando, en este caso, estos juegos, porque son bastante propios de la región, ¿verdad? Así como jugar capirucho, al trompo, chibolas, todo eso lo vamos a ir presentando en esta semana. Entonces, a ver, estos son bien bonitos, ¿verdad? Porque usted independientemente de si puede o no puede, el chiste es este, que vamos aprendiendo a jugar, vamos perfeccionando el juego, ¿verdad? Y bueno, nosotros acá en el cole, por ejemplo, cuando teníamos lo de la gincana, hacíamos también, ¿verdad? Este tipo de competencias, ahí nos poníamos a jugar con las alumnas, ahí, y los alumnos también, no crean que los caballeros se nos quedan atrás, nada, bien pueden jugar. Entonces la invitación va hacia eso, ¿verdad? Que nosotros pues siempre busquemos ese momento bonito, ¿verdad? Con el cual compartir con todos nuestros compañeros y nuestros amigos para poder fortalecer, ¿verdad? Aún más estas relaciones de amistad. No vamos a seguir la línea de, ¿cómo se llama este chico? De Ernesto, ¿verdad? Sino que al contrario, ¿no? Nosotros vamos a establecer eso. Va, muy bien. Vamos a comenzar entonces hablando del verbo. ¿Qué conocemos hasta el momento sobre esta categoría gramatical llamada el verbo? ¿Qué será esto del verbo? Es la conjugación de una acción. Muy bien, es la conjugación de una acción. Estaríamos hablando de esas formas ya verbales conjugadas. Muy bien, entonces es bien importante porque el verbo va a denotar eso, ¿verdad? Una acción, que es lo que nosotros pues normalmente nos familiarizamos. Antes de entrar de lleno, vamos a hablar un poquito de lo que son los beneficios de la lectura, aprovechando que ya estamos nosotros por evaluar, que sería el próximo jueves, ¿verdad? Vamos a tener la evaluación de
Pues en este caso, la ciudad de los peces. Veamos esos beneficios de la lectura. Mejora tu creatividad. Te expresas mejor. Te ayuda a dormir bien. Te vuelves más empático. Frena el deterioro cognitivo. Mejora tu memoria. Hace crecer tu vocabulario, reduce el estrés y estimula la concentración. ¿Usted se logra identificar con alguno de esos beneficios? Sí, no, vamos a ver. ¿Quién nos comparte esos? ¿Se identifica con algún beneficio? Yo creo que todos se aplican perfectamente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces la invitación va hacia eso, que no debemos nosotros de dejar de leer, siempre debemos de estar aprendiendo más, ¿verdad? Y eso es pues un punto a nuestro favor, ¿verdad? Donde eso nos va a ayudar a mejorar nuestro vocabulario, esto reduce el estrés, sí, ¿verdad? Porque nos desconectamos un momento de todo lo que sucede a nuestro alrededor, frena el deterioro cognitivo, el estar memorizando, el estar recordando, pues va a mejorar mucho nuestra concentración, ¿verdad? Esto también mejora tu creatividad, porque cuando estamos leyendo nos estamos imaginando, ¿verdad? Muy diferentes cuando estamos viendo, en este caso observando una película, por ejemplo, y nos limitamos a lo que nos está presentando la imagen, pero cuando estamos leyendo, pues nos estamos dando cuenta de toda esa gama, ¿verdad? De beneficios que tenemos. Observemos en este caso estas dos imágenes. ¿Qué acción realiza acá esta persona? Este joven. Nadar. Muy bien, hay una acción, nadar. ¿Y acá? Leer. Leer, muy bien. Nosotros como seres humanos podemos dejar de hacer acciones. En algún momento en nuestro día a día podemos dejar de hacer alguna acción. No. No, ¿verdad? Muy bien. Y aquí es donde va lo importante, el verbo siempre va a estar implícito. Por ejemplo, si estamos dormidos, ¿implicaría que estamos haciendo algo? ¿Estamos realizando algo realmente? Esa sería la pregunta. Sí, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está descansando. Y ahí es donde vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿ver? El verbo no solo va a expresar acciones, va a expresar estados o procesos. A ver, el verbo, ya vamos a entrar de lleno, pues es una palabra variable, son palabras variables. ¿Por qué razón? Porque van a admitir morfemas. Recordemos que cuando hablábamos de los morfemas, tanto el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y pronombres, hablábamos de cuanto a género y número. Ahora bien, en el verbo, el morfema va a aportar más de esa información. Y por eso se va a considerar una palabra variable. Pueden constituir una oración por sí solos. Un verbo conjugado, así como nos decía Alonso, una forma conjugada, va a constituir una oración por sí. Si decimos, por ejemplo, participamos, ¿estaríamos haciendo una oración? ¿Estoy formulando una oración? ¿Participamos? En el entendido que la oración tiene sujeto y predicado. ¿Quién hace la acción en esa expresión, en esa forma verbal, en participamos? ¿Quién está haciendo la acción? Nosotros, ¿verdad? Entonces, el verbo, a eso se refiere, si está conjugado, va a constituir por sí mismo una oración. Este verbo puede expresar acciones, estados o procesos. Aquí tenemos tres formas. Iremos a jugar, estoy feliz, que es tan rápido. En esta primera expresión, iremos a jugar, esta primera forma verbal, ¿cuántos verbos observo en esa frase? ¿Cuántos verbos observamos?
¿En cuál señor? Iremos a jugar en esta primera. 1. ¿Cuál? Jugar. Jugar. Ujú. ¿Pero jugar qué? ¿Quién hace la acción cuando yo digo jugar? Nadie. Porque en este caso iremos, cuando decimos iremos, ¿quiénes iremos? Ah, nosotros iremos a jugar. Entonces, ¿qué estoy observando? Aquí me está implicando una acción, porque correcto, la acción es jugar. Pero a través de este verbo, pues yo estoy conociendo quién es la persona gramatical que realiza la acción. Porque si fuese singular, tercera persona, se conjugaría irá a jugar. Entonces, por eso es una palabra variable. Estoy feliz, esto implica un estado. Yo estoy feliz, primera persona singular. Un proceso, crecen rápido. Por ejemplo, ellos crecen rápido. Estaría hablando de una tercera persona plural. Y esto tiene que ver con estos morfemas, y tiene que ver también con que el verbo es una palabra variable. Ahora bien, el verbo tiene dos grandes partes fundamentales, lo que es el lexema y lo que es el morfema. Cuando hablamos del lexema, el lexema es la parte invariable. Es lo que no cambia dentro del verbo, siempre y cuando este verbo sea un verbo regular. Aquí tengo tres ejemplos, cantar, comer, sentir. ¿Por qué los hemos separado? Ah, bueno, porque todos los verbos terminados en ar pertenecen a la primera conjugación. Todos los verbos terminados en er pertenecen a la segunda conjugación. Y todos los verbos terminados en ir pertenecen a la tercera conjugación. Terminados en or y ur no hay verbos, no existen. Entonces para nosotros automáticamente, si digo verbos que pertenecen a la primera conjugación, usted automáticamente tiene que pensar, ah, son todos los verbos terminados en ar. Otro ejemplo de cantar, ¿cuál sería? Cantar, preguntar. ¿Cuál otro? Amar. ¿Qué otro ejemplo se me viene a la mente? Soñar, contar, cronometrar, ¿sí? Todos los terminados en ar. ¿Qué tienen esos de especial? Bueno, tenemos esta vocal A, que es la vocal temática, lo cual me permite a mí clasificar a este verbo en primera conjugación, mientras que los de la segunda conjugación son todos los verbos cuya vocal temática es er. Entonces tendríamos comer, ver, tejer, ser, todos los terminados en er. Y en este caso tenemos la tercera conjugación, que son todos los verbos cuya vocal temática es la letra I, ¿sí? Es decir, los que terminan en ir, sentir, vivir, medir, divertir, ir, etc. Entonces, lo que hemos subrayado en este caso es el lexema, porque es la raíz, la parte invariable. En este caso estamos seguros que son verbos, en este caso verbos regulares, por lo que su lexema no cambia. Estos son los verbos modelos. Cantar pertenece a la primera conjugación, comer pertenece a la segunda conjugación y sentir pertenece a la tercera conjugación. Son los verbos modelos. Aquí tengo otro ejemplo, cantar. Esta es la forma conjugada, mientras que cantar es el infinitivo. Si yo analizo, en este caso cantaba, voy a tener que buscar su lexema. Para buscar su lexema, yo voy a buscar el infinitivo del verbo y voy a decir cantar. Entonces, le separo la terminación ar, que es vocal temática y sufijo de infinitivo, y en este caso can sería mi lexema. Me regreso entonces al verbo que yo estoy trabajando y voy a separar can, que sería el lexema, y aba en este caso, que es este morfema mejor conocido como desinencia verbal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? El verbo va a tener dos elementos indispensables, el lexema y la desinencia verbales. El lexema, lo primero que nosotros vamos a tomar en cuenta es que se refiere a esa parte invariable.
voy a hacer hincapié, siempre y cuando ese lexema o esa raíz no cambie, no habría ningún problema. Ahora bien, el lexema, ¿por qué es tan importante? Porque aporta el significado léxico. Si yo digo, por ejemplo, pregunté, preguntarán, preguntabas, todas estas conjugaciones tienen un mismo objetivo, una misma acción, que es preguntar. Y a eso se refiere. Entonces, en el lexema es donde va a aportar ese significado léxico, porque lo único que va a cambiar son las desinencias verbales. Porque la desinencia verbal es la parte variable y es la que aporta el significado gramatical. Si yo digo, por ejemplo, pregunté en clases, ¿quién hace la acción? ¿Qué persona gramatical hace la acción? ¿Cómo era la pregunta? Cuando yo estoy utilizando, vamos a hacer esta parte para que nosotros veamos la importancia de estas desinencias verbales. Si decimos, por ejemplo, participé, ¿sí? ¿Quién es la persona que realiza la acción? Yo. Yo, ¿verdad? Yo participé. Entonces, ¿quién me aporta eso? Si yo lo voy a denotar por el lexema, que sería quiero ver participar, sí, ¿verdad? Hasta la P llegaría. Entonces, la E es la que es quien me estaría aportando esa información. Pero si decimos, por ejemplo, participaremos, ahora ya esta desinencia verbal, que es la que varía, por eso dice acá la parte variable, ya está cambiando ese significado gramatical, porque en participaremos, quien hace la acción ahora sería primera persona plural. Por eso es que es bien importante. Entonces, cuando yo hablo de verbo, tengo que tomar, y usted se va a traer a la mente. Bueno, tengo el lexema y tengo desinencia verbal. Son las dos únicas partes que tienen. Y aquí lo tenemos nuevamente. El verbo va a estar constituido por el lexema, por la desinencia vocal, la desinencia verbal y la vocal temática. La vocal temática solo puede ser A, si pertenece a la primera conjugación, si pertenece a la segunda conjugación y si pertenece a la tercera conjugación. Y en este caso vamos a hacer este esquema y lo voy a hacer con la forma verbal cantada, donde el lexema vendría del verbo en infinitivo cantar. Yo quito la terminación ar y me queda can. Después me regreso al verbo que yo estaba analizando y observo que llegaría hasta can. Ese es el lexema, ¿verdad? Porque eso es lo que yo hice. Pasé el verbo que yo estoy analizando en infinitivo, que sería cantar. Entonces separo, me queda can, esta sería mi lexema. Aba sería desinencia verbal y como estoy hablando de cantar, a, el verbo infinitivo, esto me indica que la vocal temática en este caso es a y que por lo tanto pertenece a la primera conjugación. ¿Cómo identificamos entonces el lexema en un verbo? Bueno, yo sugiero que usted anote esto en su cuaderno. Primero, buscamos el infinitivo del verbo estudiar, ¿sí? Por ejemplo, hacía. Yo para buscar el lexema voy a buscar el verbo en infinitivo que sería hacer. Voy a separar ahora la vocal temática y el sufijo de infinitivo. Voy a la terminación que sería en este caso lo voy a separar y eso es lo que me queda a mí como lexema. En este caso es a. La desinencia verbal entonces sería, porque no tengo que regresar al verbo que estoy analizando, y a. Y la vocal temática, como estamos viendo, que es hacer, que sería la vocal e. Esto implica que es segunda conjugación. Entonces, primero buscamos el infinitivo del verbo estudiar, es lo que ya hicimos. Separamos la vocal temática a, e, i, que lo que hicimos acá, la voy a separar, y separamos el sufijo de infinitivo que es la letra R, o sea, la terminación er, en otras palabras, y en ese caso, al separarlo, entonces lo que queda, ese es el lexema. ¿Se entiende esa parte? Esperaría que sí. Vale. Anótelo por favor en su cuaderno, para que lo tenga ahí a la mano, al momento de estudiar. Eso también usted lo puede ver en la página 192 de su libro texto.
Vale, porque lo vamos a trabajar. Entonces, siempre recordar el lexema en la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo. Por ejemplo, en beber, simplemente yo quito er, porque esta es segunda conjugación, el sufijo de infinitivo me queda ver. Este es el lexema. Cantar, nuevamente, ¿verdad? A como vocal temática y la R como sufijo de infinitivo. Y ahí tenemos ya lo que es el lexema. Vamos a hacer entonces esta actividad. Dice, separa el lexema de la desinencia verbal en los siguientes verbos. Por ejemplo, tengo el verbo sueñas. Yo aquí voy a buscar el infinitivo que sería soñar. Y a este infinitivo yo voy a separarlo, voy a quitar la vocal temática a y el sufijo ere. Entonces yo separo y al separarlo, hacer ese corte, este sería entonces mi lexema, soy. Entonces me voy al verbo que yo estoy analizando y me estoy dando cuenta que está cambiando su lexema. ¿Por qué cambia su lexema? Ah, porque estamos ante un verbo irregular. Entonces yo voy a seguir con esta indicación y mi lexema va a llegar hasta acá, ¿verdad? Swing. Y as, en este caso, es la designancia verbal. Jugaré. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a buscar el verbo en infinitivo, que sería jugar. Y cuando lo tenga, entonces voy a separar vocal temática, sufijo de infinitivo, y al separarlo lo que queda, ese es el lexema. Aquí me voy a regresar y voy a decir who. ¿Sí? Ese sería mi lexema y estoy observando que sí está dentro de ese verbo. Entonces escribiré aquí who y después con la designancia verbal, que es en este caso lo que quedó, sería haré y la voy a colocar acá. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Eso sí necesito que lo hagamos ahora. En estos momentos, si usted tiene dudas, pues entonces me pregunta, ¿verdad? Y con mucho gusto, pues le vamos a ayudar. Trabajemos ahorita en esto, por favor, chicos. Anótelo en su cuaderno para que lo tenga ahí bonito. ¿Dudas que tengamos? ¿Todo bien? Bueno, así es como nos quedaría. Ahí corrobore, por favor, con los datos que usted ya tiene. Si usted se fija, nos hemos quedado con jugar. Entonces aquí teníamos ya separado el lexema, me regreso al verbo que estoy estudiando y después escribo haré. Comimos. El verbo en infinitivo sería comer. Voy a separar me queda con, me regreso entonces, separo con de la forma verbal que yo estoy estudiando y la designancia verbal sería ir. Escribió. Escribió. El verbo infinitivo es escribir, separo ir, me quedaría escribo, me regreso entonces, escribo, como lexema y la designancia verbal ir.
Canté. El verbo infinitivo sería cantar. Separo are, me queda can, me regreso al verbo que estoy analizando. Hasta aquí llegaría mi lexema que sería can. Y mi descendencia verbal es levantaré. El verbo infinitivo sería levantar. Separo are, me va a quedar mi lexema levan. Me voy al verbo que estoy analizando. Entonces sería levan. Y en este caso, haré sería mi descendencia verbal. Haría, el verbo infinitivo viene del verbo hacer. Entonces aquí, este es un verbo irregular, ¿verdad? Ya lo estamos viendo porque cambia el lexema. Separo vocal temática, sufijo de infinitivo, ¿sí? Porque el verbo infinitivo es hacer. Me voy entonces al verbo que yo estoy analizando y voy a terminar en are. Voy a separar este are, entonces mi descendencia verbal sería ia. Va, anótelo por favor en su cuaderno, ¿verdad? Termínelo de corroborar y para que usted lo tenga listo, por favor. Va, ¿dudas hasta el momento? Va, muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a hablar ahora de las formas no personales del verbo. Nosotros tenemos tres formas no personales, que es el infinitivo, el gerundio y el participio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los verbos en infinitivo, son todos los verbos terminados en R, correr, caminar, Jugar, platicar, comer. jugar, comer, excelente. Todos esos son verbos en infinitivo. ¿Qué quiere decir un verbo infinitivo? Que no tiene conjugación, porque es el nombre del verbo, nos está dando la acción. Entonces, usted dice, por ejemplo, comer. No utilizamos y decimos yo comer, ¿no? ¿Verdad? Diferente es que usted diga, quiero comer chocolate. Ay, qué emoción, todo comiendo chocolate, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es, en este caso, un verbo infinitivo. Cuando hablamos del gerundio, ahora sí, estas formas están conjugadas, pero por sí solas ellas no tienen sentido. Yo necesito tener otro verbo de empuje, un verbo auxiliar que me va a dar esa información que él por sí no lo puede dar. Aquí tenemos, por ejemplo, cantando, teniendo, viviendo, cantando. Pero si yo, por ejemplo, ellos están cantando el himno nacional, ahí sí, ¿verdad? Ellos están cantando, sí denota en este caso qué persona realiza la acción, porque me lo está dando el verbo auxiliar. Y el participio, ¿sí? Que termina en DO, en cho también y en TO. Por ejemplo, corrido, hecho, frito, ¿sí? Entonces, estas formas no personales es importante porque la misma condición, la misma clasificación nos lo da. No nos expresan qué persona realiza la acción, por lo tanto necesitan estar unidos a otro verbo para poder aportar esa información de las desinencias verbales. De lo contrario, no se puede. ¿Y aquí cómo sería lo correcto? ¿Freído o frito? ¿Qué forma es correcta del participio? ¿Freído o frito? Frito. ¿Y si les digo que son ambos? Hay ciertos verbos que van a admitir doble participio y uno de estos es el verbo freír. Frito yo lo voy a utilizar como un adjetivo, ¿sí? A ver, a usted, yo creo que la mayoría, ¿le gustan las papas fritas?
estoy utilizando fritas, ¿sí? Como un adjetivo. Pero si usted dice, por ejemplo, he freído las papas ayer, cuando yo utilizo el verbo auxiliar haber, tiene que estar utilizándose con un verbo en participio, terminación de o, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que nosotros lo vayamos conociendo y más que todo nos vayamos familiarizando porque de hecho ya lo utilizamos, ¿verdad? Entonces, siempre las formas, si nos topamos con un verbo que tiene doble participio, cuando yo estoy utilizando el verbo haber, voy a utilizar aquel verbo que termina en DO. He freído las papas. ¿Qué otra cosa freímos? He freído el plátano, etcétera, etcétera. Ahí sí, he freído. Pero si yo lo utilizo como un adjetivo, papas fritas, ¿qué otra cosa? Con frito, guineo frito, para que lo veamos mejor, ¿verdad? Entonces, ahí yo lo voy a utilizar con estas otras terminaciones en relación al participio. Muy bien, aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar. Aquí tenemos las formas personales y las formas no personales. Cuando hablamos entonces, que lo que estábamos diciendo de las formas no personales, no tienen desinencias, sino sufijos, porque estos no se conjugan. Tengo entonces el sufijo de infinitivo, que son todos aquellos que terminan en R, R y R. ¿Sí? Sufijo de infinitivo. El sufijo de gerundio son los que terminan en NDO, que tendríamos yendo, NDO ando y NDO yendo. ¿Sí? Yo siento que es más fácil aprenderse solo las consonantes. Y el participio que es el terminado en DO, en CHO y en TO. ¿Sí? No ve, sus desinencias no tienen, o sea, no tiene desinencias, sino que al contrario de esos tienen sufijos. Y estos de por sí no tienen una conjugación. Ahora bien, lo contrario entonces a estas formas no personales serían las formas personales. Eso sí, están formadas por un lexema y desinencias que indican, miren las formas personales, qué información importante nos van a aportar. Nos van a aportar la persona, el número, el tiempo y el modo. ¿Sí? El aspecto también nos lo estaría dando. Y sí, y la voz, si es activa o si es pasiva. Por ejemplo, cuando hablamos de la persona, me está diciendo si esta es primera, segunda o tercera. El número, si es singular o plural. El tiempo, si la acción se está desarrollando, ya se desarrolló o está por desarrollarse. Y el modo, que en este caso expresa acciones reales, si es indicativo, expresa duda o posibilidad, es decir, un deseo, si es subjuntivo, y expresa ruego o mandato, si es imperativo. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tenemos en cuenta, ¿verdad? Porque el indicativo solo nos va a comunicar el mensaje. En el modo subjuntivo, no, ¿verdad? Aquí va a expresar una duda, una posibilidad, un deseo. Mientras que el imperativo va a expresar un ruego o un mandato. Y todo esto nos lo aporta, ¿sí? La información referente a la desinencia verbal. Y por eso estos verbos se clasifican como formas personales, porque me van a indicar la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto, por ejemplo. Mientras que las formas no personales, estos no tienen desinencias, sino que son sufijos. Ya dijimos, tenemos sufijo de infinitivo, sufijo de gerundio y sufijo de participio. Vale. ¿Cómo vamos? Es bastante, en este caso, la información que estamos manejando. Por eso hay que estar bastante atentos. Vamos a hablar ahora del verbo, cuáles son las formas simples y cuáles son las formas compuestas. Cuando hablamos de las formas simples del verbo es porque tiene solo una palabra, es decir, una sola forma verbal. Y este verbo tiene que estar conjugado. Entonces quiere decir que no puede ser de las formas no personales, porque tiene que estar conjugado. Tenemos entonces, por ejemplo, nadamos, quien hace la acción, nosotros nadamos. Comíamos, nosotros comíamos. Dormiré, yo dormiré. Entonces, el verbo por sí solo, dormiré, ¿en qué momento se desarrolla la acción? ¿Presente, pasado, futuro?
futuro, ¿verdad? Ahora bien, las formas compuestas, por eso son compuestas, van a tener dos palabras, no cualquier palabra, van a tener el verbo auxiliar haber, que es el verbo por excelencia, más el verbo que me va a denotar la acción en participio. Por ejemplo, hemos nadado. ¿Quién hace la acción en esta frase? En esta forma verbal, perdón. Si yo le antepongo el pronombre, diríamos, nosotros hemos nadado. Entonces, quien me está dando esa información es el verbo auxiliar haber, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, he nadado 3 kilómetros, ¿sí? Entonces, si yo cambio nada más esta forma, porque lo que va a variar, en este caso sería el verbo auxiliar. Habíamos comido, podríamos decir han comido, hubieron comido, he comido, habría comido, etcétera, etcétera. Lo único que estoy cambiando es el verbo auxiliar. Habré dormido. ¿Quién hace la acción ahora? Ah, yo, ¿verdad? Que corresponde a la primera persona singular. Yo habré dormido. Entonces, formas simples, un solo verbo me aporta toda la información gramatical. En las formas compuestas necesito el verbo auxiliar, que estoy hablando del verbo haber, por excelencia, más el verbo principal en participio. Porque aquí la acción es nadar, la acción es comer y la acción es dormir. Las formas compuestas, en las formas simples, nadamos, comíamos y dormiremos. ¿Sí? Las formas simples, nosotros vamos a hablar de los tres modos, el modo indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Por ejemplo, el modo indicativo, yo puedo tener en el tiempo presente, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Solo es, en este caso, solo está aportando la información de la acción, ¿verdad? Es neutral. Tiene que ser objetivo, ¿sí? En esta conjugación de este tipo. Por ejemplo, el subjuntivo en el futuro, por ejemplo, comeré, yo comeré, tú comerás, él comerá, nosotros comeremos, vosotros comeréis, ellos comerán. Aquí indicará, pues, un deseo, ¿verdad? Una posibilidad. Ojo acá. Si usted se fija, aquí perfectamente se está utilizando la separación del lexema. Y como son verbos regulares, pues tienen esa ventaja, ¿verdad? No se enteran, sino que lejos de eso van a mantener su lexema o su raíz. Igual acá, ¿verdad? En el tiempo futuro. Vamos a ver entonces el imperativo. El imperativo indica una orden. Por ejemplo, come tú. No lo estoy haciendo come yo, ¿verdad? Y para referirme a la primera persona del singular, no se hace. Lo que solo va a existir en ciertas conjugaciones y con ciertas personas gramaticales. Entonces, tú come, ella coma, nosotros comamos, vosotros comed y ustedes o ellos en este caso comen. Igual, ¿verdad? Que en los modos anteriores están conservando el mismo lexema. Lo que está cambiando nada más es esa desinencia verbal. Eso es lo que estaría acá. Cuando hablamos, por ejemplo, de las formas compuestas en el pretérito perfecto compuesto, podemos tener estas combinaciones. Si hablamos del verbo de la primera conjugación, yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado y ellos han amado. Igual en correr. Yo he corrido, tú has corrido, él, ella ha corrido, nosotros hemos corrido, vosotros habéis corrido y ellos han corrido. ¿Sí? Y en vivir. A ver, primera conjugación, segunda conjugación y tercera conjugación. Yo he vivido, tú has vivido, él o ella ha vivido, nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido y ellos han vivido. Vamos a ver entonces cómo funciona esto la estructura de una forma verbal simple y una forma verbal compuesta.
Aquí tenemos ya los verbos. Vamos a analizar cada uno de esos. Comprar. ¿Qué tiene de especial el verbo comprar? Bueno, termina en ar. Quiere decir que está en infinitivo, entonces no me va a costar. Directamente yo voy a separar ar, que sería vocal temática, y sufijo de infinitivo. Y lo que me queda en este caso con, este es el lexema. Pero como es una forma no personal, usted ya sabe que no tiene desinencia verbal, por lo tanto aquí queda solo, entonces yo voy a escribir nada más el sufijo verbal, que sería en este caso ar, que sería ese sufijo de infinitivo, perdón. Y la vocal temática en este caso es la A, porque estamos en el verbo infinitivo, que sería comprar. ¿Hola? ¿Dudas hasta el momento? No. Todo bien. Eso se lo tiene también ahí en la página 192 de su libro, ¿verdad? Está también la teoría para que usted también la pueda repasar. Bueno, muy bien. Cantaré. Esa es una forma verbal simple. Este sí está conjugado. Entonces mi objetivo para poder identificar el lexema, lo primero que yo tengo que pensar es cuál es el infinitivo de cantaré. Y usted dice, ah, es cantar. Separo art y me va a quedar can. ¿Sí? Este es el lexema, mi desinencia verbal. En este caso sería haré. No hay sufijo verbal porque es un verbo conjugado, por lo tanto, en este caso la vocal temática es A. Ojo acá, he comprado. Si usted se fija, estas dos anteriores eran formas simples, ahora ya voy con una forma compuesta, en donde aparece ya el verbo auxiliar haber. He comprado. ¿Cuál es la acción que se está realizando realmente en esa forma verbal? ¿Quién hace la acción? ¿Cuál es la acción en sí? Comprar. Correcto. Entonces, esta es la acción. Y ya de una vez ahí me dio ya el verbo infinitivo. Entonces usted se comprar, separo art, que quería com. Este sería mi lexema. Ahora bien, ¿qué hago con el verbo auxiliar e? El verbo auxiliar e es el que me aporta toda la información referente a lo que son las dependencias verbales. Porque aquí dice, he comprado, quien hace la acción es yo. ¿Sí? Pero si digo, por ejemplo, han comprado, solo voy a cambiar el verbo auxiliar y ahora quien está haciendo la acción es una tercera persona del plural. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? Compró, por ejemplo. Viene de comprar. Aquí está el lexema, comprar o, en este caso, como me puse de la desinencia verbal. Me voy a regresar a la forma compuesta, pero quería que usted viera esto. En este caso, entonces, comprado, porque hasta aquí llega el lexema, mi desinencia verbal es E, porque me está indicando qué persona realiza la acción. Me queda la terminación ado, pero yo ya sé que este es un sufijo verbal. Y es un sufijo verbal de participio. Y en este caso, la vocal temática sería A, porque viene de comprar. Primera conjugación, ¿verdad? Hecho. Este es un verbo irregular que viene de hacer. Pertenece a la segunda conjugación, ¿verdad? Vocal temática E, pero en este caso es bien complicado, ¿verdad? La H nada más sería su lexema. Estamos hablando que es un participio, por lo tanto no tiene desinencia verbal, sino que va a tener un sufijo verbal. Aquí ya lo vemos cómo estaría siendo aplicado de la forma correcta, ¿verdad? En este caso, pues estaríamos hablando de una forma verbal compuesta. Hemos hecho. ¿Sí? Donde hemos me dice qué persona realiza la acción. Diríamos en este caso, nosotros hemos hecho la tarea. ¿Sí? Entonces, hemos se convierte en la dependencia verbal. Como estamos hablando de un verbo irregular, ¿de acuerdo? Con el verbo modelo, entonces solo me queda siempre la H como lexema y hecho, ¿sí? Sería ese sufijo verbal de participio. Y estamos diciendo que como la acción es hacer y hacer, tiene como
la vocal final, ¿verdad? La E como vocal temática, entonces eso pertenece a la segunda conjugación. Viviremos. Ahora, viviremos, estamos hablando que es una forma verbal simple. ¿Sí? Consta de un solo verbo. ¿Cuál es el infinitivo de viviremos? Ah, es vivir. Entonces, vivir, yo le quito ir y me quedaría vivo. Y voy a analizar entonces el verbo que me han asignado. Viviremos. Entonces, separo viv, nada más. Este es el lexema. Y en este caso, la desinencia verbal sería iremos. Como es una forma personal, no tiene sufijo verbal, y la vocal temática, que sería vivir, en este caso es la I como tercera conjugación. Bailado. ¿Forma personal o no personal? ¿Cómo lo ven ustedes? Bailado. Es una forma no personal porque está terminando en DO. Entonces, bailado, yo busco el infinitivo que sería bailar. Separo ar y me queda bail. Este sería mi lexema, y como estoy hablando de una forma no personal, entonces me voy y lo voy a escribir en sufijo verbal. Hago, que sería un sufijo de participio. No tiene descendencia verbal porque no tengo un verbo auxiliar, no como aquí. Y saltando, ¿sería forma personal o no personal? Nuevamente sería una forma no personal. Entonces voy a buscar el infinitivo que sería saltar, separo ar, me quedaría sal. Como estoy hablando que no tengo el verbo auxiliar, entonces no tengo descendencia verbal y me queda nada más el sufijo verbal de gerundio. Y saltar, ya al separarlo de su lexema, separar la terminación ar, me di cuenta entonces que es, en este caso, un verbo que pertenece a la primera conjugación. Va, ¿dudas hasta el momento? Todo bien. Vamos a hacer las actividades entonces. Por el momento hemos finalizado esta información. Vamos a comenzar a hacer las actividades. Vamos, por favor, a la plataforma Santillana. Ahí vamos a identificar el siguiente recurso. Aquí está. Bueno, esto se llama ensalada de frutas con sabor a verbos. Y vamos a hablar del modo, específicamente uno de los accidentes gramaticales del verbo, ¿sí? Si es modo imperativo, si es modo subjuntivo o si es modo indicativo. El modo de los verbos se refiere a la actitud, ojo con eso, que es el hablante el que le va a dar este matiz, a la actitud con la que el hablante se expresa. Así como las frutas se distinguen aún en una ensalada, los modos verbales se reconocen aunque se usen en la misma oración. Entonces acá le vamos a dar clic en cada una de estas frutas o de estos elementos, así como que dice acá que palpita. Ahora vamos a ver este moradito primero. Dice indicativo. Expresa, estamos hablando del modo, el modo indicativo. Expresa lo que sucede de manera objetiva. Por ejemplo, las uvas son deliciosas. Las uvas son deliciosas. ¿Cómo es la actitud del hablante al decir esto? ¿Cómo lo vemos nosotros? Solo está comunicando el mensaje, ¿verdad? No le está dando mayor énfasis. ¿De acuerdo? Veamos entonces, vamos a ver qué nos dice aquí la cuchara saltarina. Muy bien, tenemos entonces el modo subjuntivo.
Dice que este enuncia duda o deseo. Por ejemplo, ojalá tengamos suficiente miel. Esta palabra, ojalá, es la palabra que le viene a dar fuerza a esta oración. Por lo tanto, pues estamos ante un modo subjuntivo, porque va a enunciar, dice, una duda o deseo. Y vamos finalmente con la manzana que palpita. Dice, imperativo. Refiere orden, petición o sugerencia. Por ejemplo, pela las manzanas con cuidado. Esta es una orden. Por eso el modo en que se está utilizando este verbo es un modo imperativo. Entonces, ya así culminando para que usted lo tenga ahí a la mano, ¿verdad? El indicativo expresa lo que sucede de manera objetiva. Yo solo lo digo, no le voy a dar ningún ejemplo. El subjuntivo enuncia una duda o deseo. Por eso dice acá, ojalá tengamos suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el subjuntivo? Va a enunciar una duda o un deseo. Y el imperativo, pues entonces refiere orden, petición o sugerencia. Por lo general lo vamos a encontrar de esta forma. Orden, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A partir de esa información, nosotros vamos a identificar el modo verbal en los globos, dice. Pero no se quiere activar. Vamos a ver. Va, entonces vamos a hacer esta actividad entre todos, para que todos acá pues, aprendamos más. Va, primero dice, identifica el modo verbal utilizado en los globos del texto. Vamos a ver si este es un modo indicativo, si es subjuntivo o si es imperativo. Veamos entonces. Primero, colocaremos 10 fresas partidas a la mitad. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es indicativo, subjuntivo o imperativo? Vamos a elegir un modo, indicativo, subjuntivo o imperativo. ¿Cuál me sugieren ustedes que elijamos? Vale, vamos a elegir indicativo. Y nosotros le vamos a dar aquí un chequecito. Aquí nos dice, muy bien, porque es la actitud. Simplemente estamos comunicando algo. Veamos la siguiente. Me hubiera comido unas antes. Estamos hablando de las frutas, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica acá? Me hubiera comido unas antes, unas fresas antes. ¿Es indicativo, es subjuntivo o es imperativo? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Es un comentario objetivo? ¿Hola? Subjuntivo. Subjuntivo, muy bien, porque está indicando un deseo, ¿verdad? Me hubiera comido unas antes. Ahí está, excelente, muy bien. Veamos, eso es lo que está indicando, ¿verdad? Me hubiera comido unas antes. Hay un deseo. Vamos con la siguiente. Corta media sandía en cubos pequeños. ¿Cómo vemos esta acción? Sería indicativo, porque solo está comentando ahí en este caso lo que quiere comunicar. Subjuntivo expresa un deseo o imperativo porque nos está dando una orden. Corta media sandía en cubos pequeños. Creo que imperativo. El imperativo, ¿verdad? Perfecto. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente. De acuerdo. Quizá quede bien si agregamos miel de abeja. Este quizá me indica una posibilidad. Subjuntivo. Muy bien, aquí sería subjuntivo, un deseo. ¿Sí? Va, muy bien, vamos bien. Ahora dice, encontré la miel. ¿Solo estoy comunicando algo o le estoy dando un deseo o estoy dando una orden? ¿Cómo creen ustedes? Es indicativo. Está comunicando algo. Ajá, muy bien, indicativo, ¿verdad? Muy bien. Ayúdame a mezclarla con la fruta. ¿Ahora? Imperativo.
Imperativo. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Excelente. Muy bien. Genial. Traeré un recipiente, traeré un recipiente pequeño y una cuchara de madera para mezclar. ¿Cuál sería? ¿Indicativo, subjuntivo o imperativo? Traeré un recipiente pequeño y una cuchara de madera para mezclar. ¿Solo está comunicando algo? Sí, señor. Sí, ¿verdad? Entonces sería indicativo. Perfecto. Vamos a ver. Ana, por favor consigue un paño de cocina para limpiar. Sería imperativo. Muy bien, porque está dando una orden. Excelente. Vamos a ver. Muy bien. Yo dije, creí que yo me había equivocado. No, va, muy bien. Ahora, pondremos las frutas, ahora, pondremos la fruta en las copas y listo. ¿Cómo lo vemos? Indicativo. Indicativo, perfecto. Muy bien, ya lo chequeamos y ahí está. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es repasando en esta oportunidad el modo indicativo, ¿verdad? El subjuntivo e imperativo. Bueno, muy bien. Vamos, por favor, a su libro de texto, la página 197. Vamos a comenzar a hacer estas actividades. Bueno, si no hay dudas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo bien? Sí, señor. Vale, perfecto. A ver, ¿qué es lo que entonces nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de estudiar el verbo? Antes de comenzar las actividades. Siempre vamos a hablar del verbo en relación a que esto me va a indicar acción, estado o proceso. Entonces, es bien importante que nosotros logremos identificar una forma verbal en un texto cualquiera. Pueden ser textos narrativos, pueden ser textos, en este caso, ¿cómo se llama? Poéticos, pueden ser textos no literarios, puede ser, pues, una noticia, podríamos tener un texto teatral. En cualquier tipo de texto yo tengo que ser capaz de identificar una forma verbal. Y eso es lo que vamos a comenzar a hacer en esta tarde. Vamos a ver qué tanto logramos avanzar. Si no terminamos, no se preocupen que lo vemos en la siguiente clase. Subraya los verbos en el siguiente texto, luego clasifícalos según su significado. Es decir, si este me va a indicar una acción, un estado o un proceso. Primero vamos a identificar los verbos. Vamos a leer un par de veces el fragmento. Dice, preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres, mientras que tu reputación es solo lo que los otros creen que tú eres. No sé cómo se pronuncia. Solo así crecerás. Vamos bien. ¿Qué verbos puedo identificar yo en este caso, en esta primera línea? Preocúpate más por tu carácter que por tu... ¿Qué verbos puedo identificar? Preocúpate. Muy bien, preocúpate es el primer verbo. Segunda línea, reputaciones. Tu carácter es lo que realmente... Aquí tenemos un verbo, en este caso es. Estos son los verbos copulativos. Ser, estar y parecer, que me van a denotar un estado, que es después lo que vamos a clasificar. Entonces aquí sí les voy a dar yo, ¿verdad? Ser, estar y parecer son los tres verbos copulativos por excelencia. Eres, mientras que tu reputación es solo lo que, vamos a ver verbos en esta línea. Eres. Eres, muy bien. Mientras que tu reputación es, no lo vamos a escribir nuevamente porque ya lo tenemos una vez, ¿verdad? Los otros creen que tú eres. Verbo. Eres ya lo teníamos. Eres. Ajá, pero también tenemos creen. Después dice
Solo así crecerás. Solo así crecerás. Vamos bien. Entonces, dentro del estado teníamos el verbo es. Y cuando hablamos de los verbos copulativos que son ser, estar y parecer, ¿sí? También tenemos eres, ¿sí? Que es del verbo ser, ¿verdad? Tú eres, por ejemplo, mi amigo. Ese es un estado. Entonces aquí anoten por favor es y eres. Ya tenemos dos verbos ahí clasificados. Va, veamos entonces los verbos. Vamos a ir en orden, los tenemos clasificados. Preocúpate. ¿Qué me indica a mí en este caso? Me indicaría una acción. Entonces la voy a escribir acá. Preocúpate. Después tendríamos creen, Es estado. ¿verdad? Creen. Ah, sí, sí, perdón. Eres. Sí, cierto. Eres. Correcto. Aquí sería estado. Y después, ahora sí, tendríamos creen. Este me está indicando nuevamente acción. Acción. Y el proceso, en este caso, me lo estaría indicando crecerás. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Puede volver a repetirlo, sí? Va, muy bien. En acción me quedaría entonces preocúpate y creen. Y en proceso, crecerás. En proceso crecerás, correcto. En estado me quedan dos, ¿verdad? Es, eres. Veamos entonces la siguiente actividad. Actividad 2. Identifica el verbo de cada oración. Luego subraya su lexema y rodea su morfema. Vamos a hacer la primera oración. Los niños bailarían. En este caso el verbo es bailarían. Me voy a quedar analizando este verbo. Voy a subrayar el lexema. Bailarían vendría del verbo en infinitivo bailar. Voy a separar entonces en bailar art y me quedaría bail. Voy a subrayar entonces hasta, ¿verdad? Bail hasta la letra L, porque ese sería mi lexema. Y el morfema lo voy a hacer con un, ¿cómo se llama? Con un círculo, que sería en este caso harían. Eso es lo que tendríamos que ir haciendo en cada oración. 3. Niñas saltaban. ¿Quién es el verbo? Saltaban. Saltaban, correcto. El lexema sería en este caso. Voy a buscar el verbo en infinitivo que sería saltar. ¿Quién sería el lexema? Si voy a separar en saltar, voy a separar are. Entonces me quedaría, escríbalo por ahí, ¿verdad? Sería el lexema sal y Sal, el correcto. morfema aban, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, sal, subrayo, hasta la T, y voy a enmarcar en un
semicírculo acá, van, que ese sería el morfema. Siguiente. Ellos cantaron en la clausura. ¿Quién es el verbo en esa oración? Cantaron. Cantaron. Excelente. El verbo en infinitivo es cantar, ¿verdad? Entonces, si yo separo en cantar, are, me queda can't. Mi lexema, o sea, lo que yo voy a subrayar sería hasta acá, ¿verdad? Can't. Aaron es lo que yo voy a enmarcar en un semicírculo. Siguiente. Bueno, ¿vamos bien? Sí, señor. Va, perfecto. Mi mamá trabajará toda la noche. En este caso, el verbo es Trabajará. trabajará. Muy bien, perfecto. Voy a buscar entonces el infinitivo de trabajará. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Trap. Trabajar, ¿verdad? Muy bien, ajá, excelente, muy bien. Entonces, trabajar. Yo voy a quitar la terminación ar. Yo siempre voy a sugerir que usted lo escriba, porque de hecho yo lo hago, para no confundirme. Entonces, mi lexema llega hasta trabajar. Sí, hasta acá, ¿verdad? Hasta la J, trabajo, muy bien. Este sería el lexema, esto es lo que voy a subrayar. Y voy a enmarcar hará. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Muy bien. Veamos entonces ahora la siguiente actividad. Dice, colorea la vocal temática de cada verbo. Esto sí lo pueden hacer solito. Lo vamos a hacer solos y después lo vamos a compartir entre todos. Muy bien. Por ejemplo, en bailar. ¿Cuál es la vocal temática? Me tengo que ir al final de cada verbo. Aquí está el sufijo. Sería A. La A, muy bien. Esta es la que se va a colorear. Excelente. Hablar. Esta A, A ¿verdad? también. Correcto, muy bien. Gracias, Marcela. Volar. Vocal temática. A. A, muy bien. Traer. E. Correcto. Siempre acuérdese en este caso sufijo de infinitivo y la vocal que está a la par, que sería primera, segunda o tercera. En este caso es segunda conjugación. Partir. La I. Y, correcto, muy bien. Envejecer. E. Muy bien. Vivir. I. Perfecto. Crecer. Es. Muy bien. Amparar. Sí, esta es sería, ¿verdad? Esta es, porque es muy bien. Amparar. A. ¿Verdad? Está, muy bien. Incurrir. La I. La I. Perfecto. Y ahí está. Vale. ¿Dudas con esto? Vale.
Si no hay dudas, entonces, pues nos vamos a quedar hasta acá. Muchísimas gracias por su asistencia. Siempre recordar que podemos ver las clases de Telefranja, ¿verdad? Ahí en la televisión nacional o escucharlas a través también de la radio nacional, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su asistencia.